Marqueteros Nocturnos, episodio 4. Hola a todos y bienvenidos a este cuarto podcast de Marqueteros Nocturnos, una gran comunidad que reúne cada noche en Twitter a grandes profesionales del marketing y la comunicación. En las sesiones de Marqueteros Nocturnos de lunes a jueves a las 10 p.m. hora española, debatimos sobre temas que pueden aportarle mucho valor a tu marca. Temas actuales y tendencias con las que creamos siempre un gran debate y generamos opinión. Una comunidad abierta cuya filosofía es aprender unos de otros y en la que todos podemos participar. Para unirte a las sesiones tan solo tienes que enviar un tweet seguido del hashtag Marqueteros Nocturnos y el hashtag del tema que estemos debatiendo en esa sesión. Para este cuarto podcast tenemos como invitado a un compañero del staff, licenciado, un periodista, licenciado también en investigación de mercado, psicología, especialista en marketing, en Big Data y en Small Data, Agustín Madariaga. Hola Agustín, buenas tardes. Gracias por colaborar con nosotros en este cuarto podcast. Quería que nos contaras a todos los que nos están escuchando a qué te dedicas, cuál es tu trayectoria y tu especialidad. Cuéntanos un poco. Hola, buenas tardes. Lo primero, hago un poco de todo, pero fundamentalmente la psicología del comportamiento económico, que es una de mis especialidades, con la investigación de mercado y todo esto con el análisis de datos. Sí. Porque básicamente hoy por hoy no se puede hacer ni investigación de mercados ni entender el comportamiento del consumidor sin analizar datos. Y a partir de ahí la interpretación social la hago con la psicología del comportamiento económico. Esa es mi especialidad. También he visto que, tú tienes te dedicas profesionalmente a esto. Hemos estado viendo en la web de Clientes y Mercados que tenéis un eslogan muy grande, ¿no? Es conoce bien a tu cliente. ¿Realmente las empresas empiezan a tomar ahora conciencia de esto, de que hay que conocer bien al público al que dirigen sus campañas? Claro, el problema que suelo encontrar cuando hablas con una pequeña o mediana empresa es que creen conocer a sus clientes, ¿no? Sí. Pero la psicología, por ejemplo, del comportamiento económico enseña que tenemos sesgos. Es decir, que nosotros analizamos a nuestros clientes en función de nuestra primera impresión sobre ellos o de lo que sentimos por ellos y no tanto con los datos objetivos, ¿no? Y esta es una primera consecuencia que requiere de un análisis más objetivo. Y la segunda es que en los comportamientos del cliente, tanto cuando compra como cuando está navegando en una web, como cuando hace consultas o simplemente por los comportamientos de compra y venta de compra cruzada, cuando compra dos artículos juntos, etcétera, ahí descubres hay una fuente de descubrimiento del comportamiento de los clientes que permite ganar dinero. Como primer ejemplo, en la venta cruzada, ¿qué cosas se compran juntas? Entonces te permite recomendar la segunda cosa que todavía no ha comprado, o incluso si tú tienes una tienda física, separar las cosas que se compran juntos para que el cliente tenga la obligación de pasar por todo el supermercado y tener la tentación de comprar más cosas, o de la tienda. Claro, ahora que comentas esto, sí, es verdad, se comenta mucho esto, ¿no? Que nos tienen estudiados totalmente a los consumidores. ¿Es bien así o realmente son las grandes empresas las que realmente tienen, por decirlo así, invierten mucho en datos, o tú ya estás viendo que hay una tendencia que el resto de empresas, las pymes, por hablarlo así, ya están también invirtiendo un poco en conocer mejor a su cliente? Pero evidentemente las grandes empresas han empezado antes y tienen muchísimos más datos, ¿no? Esto permite que, frente al sentido común, cuanto más datos tengas, más conoces a una sola persona. Ya sé que va contra el sentido común, pero la realidad es que entonces tienes todos los microsegmentos, por muy pequeños que sean, que les interesa un producto, y hay productos que les interesan a muy pocas personas. Si tienes una empresa enorme, como Amazon, por ejemplo,
tú conoces a todas las personas que consumen ese producto y por tanto conoces perfectamente en cuanto empieza el comportamiento digital de una persona que pertenece a ese microsegmento. Eso es más difícil en las pymes, pero en las pymes sí se pueden hacer muchas cosas, porque el análisis te permite lo que hemos hablado antes, analizar la venta cruzada, analizar las ventas por días, analizar las ventas por turnos, analizar el perfil sociodemográfico para saber quiénes son las personas que te compran, o hacer una segmentación de clientes por rentabilidad. Cuando tú tienes quiénes son tus clientes rentables, tendrán también unas características sociodemográficas y puedes buscar personas exactamente igual que esas en el mercado y no personas exactamente igual de las que te hacen perder dinero, que también lo descubres con análisis de datos. Es decir, los pequeños datos también ofrecen, los datos de las pequeñas empresas también ofrecen un montón de descubrimientos rentables. Claro, es muy interesante todo esto que comentas, porque además también escuchamos sentir muchos, ya no solo sobre el Big Data, ¿no? El Big Data, que ahora está tan de moda y parece que han empezado a tomar conciencia a muchos profesionales y sobre todo las grandes y pequeñas empresas, sino que hemos escuchado hablar del Small Data, ¿no? Tú, como profesional, ¿nos podrías aclarar o decir la diferencia que hay entre el Small Data y el Big Data? Bueno, el Big Data en sí mismo es la forma de tratar un volumen masivo de datos, que además puede ser de fuentes heterogéneas, que además es variedad de datos. La gente tiende a pensar que los datos son solo números. Cualquier formato digital es un dato, una fotografía es un dato, un vídeo es un dato, un texto en las redes sociales es un dato, un texto en el servicio de atención al cliente es un dato. Entonces, evidentemente, cuando tu volumen de información es inmenso, necesitas una arquitectura para que de manera distribuida pueda tratar esos datos sin que se te cuelgue, para entendernos, dicho en lenguaje coloquial, el ordenador, ¿no? La realidad es que hay herramientas para que, por ejemplo, las redes sociales o las búsquedas en Google o este tipo de volumen masivo de datos las puedas analizar sin necesidad de una arquitectura Big Data. Entonces lo que tienes que hacer es analizar tus datos internos y algunos datos que están disponibles en herramientas que están en el mercado. Con todo esto haríamos Small Data, que es analizar pequeños volúmenes de datos para conseguir información rentable para una empresa. Pero esto lo unes a la psicología del comportamiento económico. Ya sé que mucha gente dice el neuromarketing, pero yo soy de la escuela de Martín, de Martín Díez. Yo creo que la psicología tiene base científica y el neuromarketing no. Para mí equivale, siempre pongo este ejemplo, la diferencia entre un médico y un hechicero o un brujo de una tribu, ¿no? Entonces, que la psicología muestra cosas que hacen las personas, sesgos que tienen a la hora de comportarse en la relación económica y en las compras. Todo eso lo encuentras en los datos. Y con el conocimiento de la psicología y con el conocimiento de tu cliente a través de los datos, puedes conseguir aumentar la rentabilidad de cada uno de tus clientes. Pero no solo desde el marketing. Tú puedes hacer una predicción de necesidades logísticas. Tú puedes hacer una predicción de necesidades de personal, una predicción de necesidades financieras. Todo eso es dinero. El dinero que está en el almacén no está moviéndose. Claro. El dinero que estás gastando en un personal que no te hace falta en ese momento, sino en otro, está siendo poco productivo. Las necesidades financieras tienen un coste cuando tú tienes que cubrir unos gastos en intereses para tapar una deuda. También te predice claro. Eso. Entonces, todo esto no solo sirve para el marketing, sirve para toda la gestión integral de la empresa. Claro, ahora que hablamos de la gestión integral, supongo que Agustín, a los profesionales y en concreto a ti que estamos hablando contigo, me consta que eres un gran especialista en Big Data, que tenemos en el staff y el privilegio de contar en la comunidad de marketeros nocturnos. Cuando normalmente, ¿crees que en una empresa, según las áreas que hay áreas que están más predispuestas a abrirse a utilizar los datos, a darles el lugar a tenerlos como clave en la toma de decisiones? ¿Crees que hay algunas áreas que son más reacias dentro de una empresa o algunos que ya, por ejemplo, ahora te puedo comentar, marketing, por ejemplo, crees que es un área donde reciben con los brazos abiertos a los datos, o hay otras áreas en las que tú también notas que
que les gusta esto o que son un poco más reacios a ello? En los departamentos de marketing les gusta mucho, por ejemplo, el análisis de redes sociales o de reputación, ¿no? Porque les da una medida muy clara de cómo van las cosas, ¿no? Y de los insights de los consumidores, de sus necesidades, de sus motivaciones. Pero en general en todas las empresas el problema de los datos es compartirlos. Hay como un poder político en las empresas que se basa en que solo yo tengo la información y no la comparto. Porque si la tuviera todo el mundo tendría el poder de tenerla y de manejarla y de administrar cuándo la doy y a quién se la doy. Y ese es el gran problema cultural que te encuentras en cualquier empresa en el que intentas hacer cualquier trabajo de inteligencia de negocio, de analítica de datos. Siempre el problema es político en el sentido de las relaciones de poder empresarial y de que la gente siente que pones en peligro su posición, cuando en realidad esta es una herramienta para que sus decisiones se tomen mejor y su tiempo se pueda utilizar de otra manera, para que combine su experiencia profesional, su conocimiento del negocio con lo que le ofrecen los datos para tomar decisiones. Pero no siempre la gente lo toma así, lo toma como una amenaza y entonces evidentemente pone cortapisas o problemas o incluso boicotea directamente la posible implementación de este tipo de tecnologías en su empresa. Claro, además, nunca mejor dicho, aquí sale a relucir la frase de la información es poder, ¿no? Y muchas veces puede que a lo mejor esto sea el motivo de que la gente, bueno, el personal o dentro de una empresa se sienta como una amenaza, ¿no? Pero yo creo, por ejemplo, que en este sentido es cuestión, como tú, coincido en cultura, ¿no? Como ha pasado durante todo el proceso de transformación digital de las empresas, siempre hay esta barrera que los profesionales nos cuesta traspasar, ¿no? Aquella confianza en de que realmente lo que queremos es ayudar al crecimiento y no al revés. Siempre es un problema porque digamos que la gente que en una situación, la de ahora, tiene una posición de privilegio, considera que cualquier otra situación puede no tenerla. Y ese es el gran freno, aunque no lo tenga explícitamente en la mente, claro. En algún sitio de su mente está y le pone la barrera mental para que las cosas no avancen, ¿no? Así es. Además tú, que además eres psicólogo, bueno, tienes la especialidad de psicología, supongo que te lo habrás notado mucho más, ¿no? Cuando vas a una empresa, sí. Ya notas estas cosas, que es Sí, se nota mucho, además en determinadas personas que tienen ese poder. Sí. O que tienen como capital profesional su experiencia, digamos, su ojo clínico, ¿no? Claro. Su intuición profesional, que en realidad la intuición es el conocimiento profundo de las situaciones que has vivido a lo largo de tu experiencia profesional y que esta nueva situación te parece similar por determinadas características a una que ya viviste y tomas la decisión en función de eso, ¿no? Pero claro, las decisiones tienen unas consecuencias que se pueden medir, todas. Entonces, puedes saber que quizá la decisión no fue tan correcta como tú pensabas y que en este caso hay otra variable que hace que la decisión sea otra, y eso es lo que la gente piensa que le puede perjudicar cuando en realidad le ayudaría a tomar mejores decisiones. Sí, así es. Una definición muy buena tengo que añadir de lo que es la intuición, ¿eh? Yo nunca la había escuchado y es muy buena, la verdad, con una base muy científica. Agustín, con esto de la RGPD, supongo, a mí me ha pasado y supongo que a más gente, ¿ha afectado de alguna manera lo que es el análisis de datos, que sea mucho más fácil, que tengáis que tener mucho más cuidado, que las empresas a lo mejor tengan más temor? ¿Ha influido en algo? Tienen más temor y hay que tener mucho cuidado. Lo que pasa es que la mayoría de las empresas realmente desconocen profundamente que están haciendo cosas muy mal. A mí me ha pasado incluso que me han pedido datos de una tarjeta bancaria por teléfono. Y digo, ¿usted qué está diciendo, no? Sí. Y donde dice, bueno, pues póngalo en mi web. Pero es que su web no es HTTPS. Claro. Entonces yo no le voy a dar mi tarjeta de crédito. Entonces se está jugando incluso en un odontólogo, ¿no? Que es un dato de salud. Pero luego también hay problemas a la hora de que la gente piense que puede afrontar analítica de datos. Claro que hay analítica de datos. Lo que hay es la necesidad de proteger los datos personales anonimizándolos, es decir, impidiendo que del análisis puedas volver al dato personal. Claro, todo esto es importante. Ya no puede ser el ID de cliente como hacíamos antes, que te lo marcaba de una determinada manera, pero sí te da toda
la información de en qué están tus clientes, de qué compran juntos, de qué días, a qué horas, de qué forma, etcétera, etcétera. Lo que tú ya no puedes hacer es unir los datos personales al análisis, volver y sobre todo perjudicar a alguno de esos clientes con ese análisis. Claro, yo creo que esto hay muchas empresas que a lo mejor, como tú dices, lo desconocen y es muy, muy importante. Hablando de esto, Agustín, yo quería que nos dijeras, porque claro, ahora habrá muchos profesionales que se dediquen a esto y también hay que entender que muchas empresas pues les cueste mucho decidir a la hora de dejar sus datos que son valor en manos de un profesional que realmente confíen, ¿no? Y sobre todo que sea un profesional de confianza. ¿Tú qué consejo les darías a las empresas que estén buscando o qué pautas para saber si realmente están contando con un personal cualificado a la hora de dejar sus datos en buenas manos, ¿no? Bueno, lo primero que les diría es que los datos son un tesoro. Son la fuente de riqueza fundamental de casi todas las empresas del siglo XXI, y si te parece te pongo dos ejemplos. Sí. Una empresa tradicional, General Electric, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pues su valor bursátil es 151.000 millones de dólares y tiene activos tangibles por 230.000 millones de dólares. Es decir, su valor bursátil es menor que sus edificios y todo lo que tiene en las fábricas. Wow, sí. Vamos al lado contrario. Facebook tiene activos, o sea, edificios, materiales por 14.855 millones de dólares y su valor es 512.000 millones de dólares. La diferencia, esa inmensa diferencia, está en los datos que atesora. Sí. Imagínate. Es que... A este nivel está la diferencia. Entonces, la diferencia del valor real de una empresa entre lo que tiene y lo que vale está en eso que tiene almacenado y que no ha utilizado hasta ahora, porque eso es lo que le permite conocer y rentabilizar. ¿Cuál es el consejo que le doy? En primer lugar, que desconfíe de las soluciones milagrosas como en cualquier otra cosa. Claro. En segundo lugar, no se puede empezar por la casa por el tejado. Yo he tenido un caso en el que querían hacer un sistema de Big Data bastante complicado sin tener ni siquiera una base de datos con ID de cliente. Ya, claro. Entonces, primero, para empezar a hacer análisis de datos hay que cuidar los datos. Hay que saber que es un activo importante de la empresa y por lo tanto no se puede crear un ID cada vez para un cliente porque no te acuerdas o porque no sabes buscarlo. Hay que poner modos a prueba de fallos de tal manera que no puedas poner a una calle, avenida, rotonda y 3 cosas más y sea la misma calle. No puedes cambiar el apellido o el nombre 3 veces. En fin, que tienes que tener mucho cuidado porque en un trabajo de este tipo puede que el 60% del coste esté en limpiar y adecentar los datos para poder hacer un análisis. Si son perfectos, ya has ahorrado el 60% del análisis. Claro. Del coste. Sí. Entonces, ese es el primer consejo. Y luego el segundo consejo es que si no le preguntan para qué lo quiere, no hable más con él. Claro, el objetivo. Porque el análisis de datos tiene que tener un para qué, un objetivo. De ese objetivo salen las variables que hay que estudiar y las técnicas que hay que utilizar. No se puede usar todo para todo, porque básicamente entonces no sacas ninguna conclusión, porque hay variables que contaminan las conclusiones sobre determinado aspecto porque no tienen nada que ver. Entonces, si todo ese análisis de qué es lo que quiere, para qué lo quiere, de dónde sacamos estos datos, si no hace ese análisis profundo antes de comenzar a trabajar, entonces básicamente se ha encontrado con alguien que ha hecho un pequeño curso y que va a utilizar todos los algoritmos con todos los datos y no le va a sacar ninguna conclusión que merezca la pena. Claro, yo creo que es lo que pasa actualmente en muchas empresas, ¿no? Que tienen datos, que a lo mejor saben recopilarlos, que ya hay muchas herramientas que lo hacen, pero el verdadero valor, como dices tú, del dato, que no, el mensaje principal es que hay que saber interpretarlos correctamente, ¿no? Claro, el trabajo básicamente que nosotros hacemos es convertir tu necesidad de negocio en una pregunta a los datos, y esa pregunta a los datos tiene una serie de variables que hay que estudiar y un algoritmo, una técnica estadística que permite conseguir la respuesta. El elegirlas
es nuestro trabajo. Si las usas todas para todo, pues no encuentras la respuesta correcta. Si no haces la pregunta correcta, difícilmente vas a encontrar la respuesta correcta. Muy buen argumento. Agustín, muchísimas gracias por habernos, habernos dado la luz sobre todo esto, porque la frase del valor del dato, la verdad es que la tenemos muy en boca, pero escucharte, la verdad es que yo creo que nos deja muchas variables despejadas, por decirlo así, ya que estamos hablando de ello, acerca de lo que puede aportar realmente el valor real, ¿no? Te podemos encontrar, ¿verdad?, en clientesymercados.com, que es la web, y en Twitter pues ya sabéis que está siempre el con Marqueteros Nocturnos, cualquier duda que tengáis, y te dejo que si quieres añadir algo más, y si no pues te despides y te dejo la palabra. Pues nada más, muchas gracias. Gracias, Agustín, un abrazo enorme. Un abrazo. Muchísimas gracias también a todos los que nos habéis estado escuchando en este cuarto podcast, y nos vemos en el próximo episodio. Seguimos conectados, marqueteros.